Bienvenidos a una edición más de Estudiemos Juntos, el repaso de la lección de Forest City. En esta ocasión me acompaña Denar. Bienvenido de vuelta, Denar. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien aquí, contento de estar de vuelta aquí con bueno ustedes, compartiendo en este panel. Qué bueno. Pastor Ponce también con nosotros esta semana para el estudio. Alex, un placer, querido. Gracias a Dios por estar juntos. Y bueno, Denar lo tuvimos no de vacaciones, anduvo trabajando, anduvo dando unos seminarios sobre música y ese tipo de cosas por California. Después fuiste por Kentucky también. ¿La pasaste lindo? Sí, estuvo súper bien, estuvo súper lindo. Pude compartir con muchas personas. Darnos cuenta que de diferentes lugares nos están viendo también, están conectados con nosotros. Estuve en California, en el área específicamente de Loma Linda, y ahí compartí con personas que habían ido de México, de Baja California, de varios lugares de Chiapas también habían algunas personas. Y estuvimos en estos seminarios de adoración, de música, y bueno, todos ellos nos dejaron saludos de estar conectados también con nosotros, y en distintos lugares también pude conocer a personas que se conectan con nosotros. Estuve en Kentucky cantando en varias iglesias también, y también muchos de ellos nos mandan saludos de estar conectados aquí con nosotros. ¿Cantaste con los Heritage también? Canté con los Heritage ahí en California y en Loma Linda. Tuvimos el cierre del todo el evento de seminarios de adoración, fue con un concierto de los Heritage, así que me invitaron a cantar un canto. Muy bueno, aquí lo vimos el sábado por la noche en vivo. Así que ahí estuve compartiendo con ellos, que son grandes amigos también, que no nos veíamos hace un tiempito. Oye, quizá una pregunta, ¿sí? Que viene al punto, ¿no? Y en estos seminarios de adoración, como que me contabas que hay una unión en una búsqueda de buscar adoración, y aunque haya personas más conservadoras, menos conservadoras, más modernistas, pero fue muy lindo todo eso. Fue muy lindo poder encontrarme con distintas personas, varios líderes de alabanza de otras iglesias, y distintos estilos de música. Música orquestal, con violines, con música un poco más tradicional, coral, también estilos un poco más modernos, con bandas más actuales, con estilos de música más actuales, pero todos en una misma búsqueda, porque no es el asunto, el estilo de música, el tipo de música o lo que hacemos, sino por qué adoramos y la forma que adoramos con nuestro corazón. Y esa búsqueda de esa parte fue la que nos une, que es Cristo, en cómo adorar a Cristo, cómo hacerlo de la mejor forma. Y las distintas personas que fueron a este lugar para aprender, para recibir los seminarios, como para dar los seminarios también, estábamos en esta búsqueda, y fue muy lindo poder encontrarnos. Y yo disfruté el día sábado, que estuve ahí en Loma Linda, del culto tradicional de la iglesia, con orquesta muy bien hecho, con un coro muy bien logrado, muy detalle, pero también esa adoración fue muy linda. Y también disfruté del culto más juvenil que hay ahí, que se llama Anthem, donde también otro estilo, pero también mucha dedicación, mucha entrega, y lleno. O sea, cada culto tradicional lleno, más contemporáneo lleno, y todos en esa unión de buscar la adoración. Así que fue una experiencia muy linda poder estar ahí, poder compartir. Gracias, Denar. Y me imagino que te nutriste, viste cosas para traer, cosas para implementar. Me imagino que fue bueno. Estuve mirando, estuve viendo, aprendiendo, sacando ideas también y a su vez ellos también me preguntaban muchas cosas. Eso fue muy lindo de yo aprender de ellos, y también ellos querían aprender de cosas que nosotros hacemos acá. Pero fue muy, muy linda la experiencia. Una de las cosas que me llamó la atención, fíjate, es que cada clase de escuela sabática, de los adolescentes hasta los jóvenes que están en lo que sería high school, lo que sería la secundaria, cada clase tienen su clase de escuela sabática, un poco diferente, pero cada clase tiene su escenario con instrumentos, y hacen su propio worship, su propia adoración en la escuela sabática. Mira eso. Y son los mismos chicos que están tocando instrumentos. O sea, los de 13, 14 años, tenía un chico tocando el bajo, otro tocando la batería, otro el piano, y ellos mismos dirigen la adoración. Hay una persona que está encargada de dirigir la adoración, pero eso es la escuela sabática.
Lo mismo también, o sea, yo estuve participando con los chicos de 13, 14 años, que tengo un amigo que dirige ahí la alabanza, y él me dijo, ya ven conmigo. Y pude participar, pero claro, los chicos pasan igual y todos participan. Y también estuve un rato con los de secundaria, lo mismo. Y tienen su escuela sabática que es como un pequeño culto, donde conversan todo, pero también hay como un mensaje. Y me gustó mucho el mensaje, por ejemplo, que estaban dando a los secundarios. Estaban hablando de la película Barbie. Y que es algo que está ahora y ellos conversaron, o sea, se integraron mucho en eso. Y después termina la escuela sabática y viene el culto joven, donde van todos estos chicos más los universitarios y se juntan ahí en ese culto joven, que es el culto. Pero aparte ellos tienen su adoración, tienen sus bandas en cada una de las clases, lo cual me pareció genial. Y estaban llenos, o sea, y eso creo que es algo que... Y a su vez el culto de adultos tenía su estilo más tradicional, pero había muchos adultos también en los jóvenes, el culto de los jóvenes. O sea, no es un culto solo los jóvenes. Yo vi personas ya más adultas, incluso ya de más edad, jóvenes adultos y jovencitos y adolescentes adorando juntos. Y también en el culto tradicional habían jóvenes, jovencitos y más adultos adorando en este culto más tradicional coral. Me pareció genial. O sea, creo que es algo mucho para aprender, muy linda la experiencia. Bueno, oramos y empezamos. Oramos. Adelante, pastor. Claro que sí. Señor, gracias te damos por Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y gracias, Señor, por el equipo de trabajo. Gracias por la experiencia de Denar, donde él pudo brindar un poco de lo que hacemos aquí en Forest City, en esos seminarios. Y gracias también porque él recibió, Señor, y eso es lo que se busca. La iglesia cristiana creciendo, aprendiendo los unos de los otros, Señor. Y ahora vamos a abrir la Escritura. Permite que tú nos enseñes y tú nos eduques, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alexander, Amén. adelante. Bueno. Amén. Alexander, aquí estamos esperando. Bueno, la lección de esta semana, la lección 9 que nos corresponde, tiene como título Anden como sabios. Anden como sabios. ¿Qué significa andar como sabio? O sea, ¿se puede andar como necio? ¿Cómo se adquiere esa sabiduría? ¿De qué sabiduría estamos Diría hablando? Ricardo, pero primero, ¿qué es el andar? Exacto, el pastor Ricardo. ¿Qué es el andar? Vamos a llamarlo, pastor. ¿Qué es el andar? Bien. Y pareciera que estuviera escuchando a mi mamá diciéndome esto. Ande como sabio, mi abuela. Ande como sabio, mi abuelo. ¿Cierto? Es como teología de esa de tus primeros padres en el evangelio, ¿cierto? Pero es bien interesante. En este anden no es solamente un caminar normal, el que tú caminas a la tienda, caminas en tu casa, ¿no? Es un andar de la vida. Es un transita por la vida. ¿Y cómo debes hacer este transitar por la vida? Con sabiduría. Denar, quiero que tú me ayudes leyendo el versículo de memoria que fue para el sábado. Efesios 5.1. Efesios, no, ese es Efesios 5.17. 5.15.17. 5.15 al 17. Muy bien. Versículo de memoria. Vamos a leerlo de memoria entonces. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sí. Acá está toda la lección de escuela sabática. Sí, ahí está todo, ahí está todo. Por eso cuando empecé a estudiarla para prepararnos, miré que esta primera cita incluía todo. Mira que yo soy de los que crecí, que siempre los sábados, la cultura del sábado y todo, y tú el sábado era sabio. El sábado era que tu andar se componía. El sábado era que te ponías la ropa de testimonio. Se aprovechaba bien el sábado tiempo, era el que tú hacías. Pero el resto de la semana, ¿qué? Dice aquí que los días son malos. Andemos como sabios, aprovechando siempre el tiempo. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y cuando te dice entendidos es que todo el tiempo debes estar estudiando y no solo en la semana. Y no un estudiar porque te toca, sino una relación. También la lección de la semana comienza con una historia bastante interesante, porque es algo que puede sonar como secular.
A pero ti que te tiene gustan mucho las historias, Alexander. Sí, a mí me encantan y las te historias, gusta me mucho encanta contar las historias. contarlas y a nosotros nos gusta escuchar la historia de Alexander. Pero bueno, así que, ¿por qué no nos cuentas esta historia? bueno, mira, dice la lección de el sábado, que se estaba subastando un jarrón. El jarrón se confundió con un jarrón francés del siglo XIX y le dieron un valor de $200 nada más. Pero en medio del público había una persona que como que leía mucho, entendía bastante de varios temas y se dio cuenta de que había un error. ¿No se llamaba Alexander esa persona? No. Una persona sabia, una persona muy inteligente, muy letrada, muy versada. Entendida en el asunto de las cosas antiguas. De las cosas antiguas. Entonces, él vio el jarrón y dijo, ese no es el valor de ese jarrón. Y sí, se equivocaba el subastador. Resulta que el valor de ese jarrón era aproximadamente $6.5 millones. Y lo estaban vendiendo en $200. Y lo estaban vendiendo en $200. Y esta persona aprovechó, ganó su subasta y se llevó a su casa un jarrón de 6.5 millones con $200. ¿Será que esta es una persona que perdía su tiempo y no estudiaba? Mira, las oportunidades de la vida en cuanto al mundo de los negocios, las oportunidades en cuanto a muchas cosas, incluso a la pareja, ¿sí? El Señor siempre las va a estar presentando. Y nosotros debemos estar preparados con sabiduría para verlo. Le hago una pregunta, pastor. Pregunte. ¿Será que el Señor tenía preparado para usted una mujer buena? ¿Sí? Pero ¿qué tal que tú hubieses dejado pasar la oportunidad? ¿Estarías hoy casado con esa buena mujer, Susi? Ahora es un tonto, ¿no? Fíjate, ¿no? Por supuesto. Cuando leíste el versículo de memoria, me detuve en algo que va a contestar un poco la pregunta que me hace Ale. Dice, miren con cuidado cómo andan. En estos días veía que ahora que los rusos se están retrocediendo en Ucrania y el ejército ucraniano está avanzando, ¿cuál es el problema que tienen? Que han vuelto a poner lo que se usaba mucho en la Segunda Guerra Mundial y la Primera, los campos minados. O sea, y uno de los grandes desafíos que será para el futuro, no sabemos lo que va a ocurrir en Ucrania, ¿no? Será volver a sacar todo eso de allí, sacar esas minas para que puedan cultivar y para que la gente pueda caminar. Imagínate cuando dicen, miren con cuidado cómo andan. O sea, yo creo que la vida es como un campo minado, ¿viste? En este caso, cuando tú me hiciste la pregunta, la vida es un campo minado. Yo tuve la oportunidad con otras chicas de haber... ¿Tú crees que no lo pienso? Muchas veces lo pienso, ¿viste? A veces la veo durmiendo a Susi y yo digo, qué bendición fue haberme decidido por ella. Pero yo tuve un campo minado, como quizás lo tuviste tú, o usted, mi amigo o mi amiga, de tener otra chica en el camino, o otro muchacho en el camino. Y no es que hubiesen sido malos, pero ahora que pasa el tiempo tú dices, válgame, qué buena elección. Pero fue un campo minado. Si yo no hubiera andado con cuidado, bueno, ahora voy a decir algo que... Procurando la sabiduría. Sí, ahora yo voy a decir algo que posiblemente hay gente que diga que no es correcto, pero yo lo sigo. Yo creo que algunas veces Dios nos empuja. O sea, te mete el empujón para ver si tú te vas a meter en el camino. Después tú te puedes salir. En el caso mío, por ejemplo, con Susi, yo creo que por la forma en que yo vivía, Dios me metió el empujón para que yo cayera cerca de ellos, a ver si yo me daba cuenta. Y yo creo que muchas veces Dios actúa de esa manera. O sea, no es que me conduzco, no es que me obligó, sino que en el campo minado donde yo andaba, Él vio que yo podía acercarme a ella y me pegó el empujón para ella. Y quizá el punto es ese, ¿no? Tú piensas y tú piénsalo. ¿Andamos en un campo minado? Sí, andamos en un campo minado. Mira cómo. ¿Tiene que andar con qué, Dena? ¿Con el ojo cómo? Abierto. Abierto. A ver qué es lo que hay al lado porque no te explote una mina. Bueno, en Argentina mina tiene otra connotación. Sí. En Chile también. En Chile también. Sí. Pero fíjate que es una realidad. Pero sí. Es una realidad. Se puede interpretar de la ¿Qué sería lo contrario a andar como sabios? Es andar como insensatos. Es que hay que ver qué es sabiduría. Y definir qué es lo que es sabiduría. Doctor Renal. Es porque tenemos conocimiento, no es lo mismo que sabiduría. Yo puedo tener mucho conocimiento acerca de... Tremendo.
de, no sé, Cierto. matemáticas o de todo eso, pero soy un insensato. O sea, no tengo sabiduría en tomar decisiones, en cómo dirigirme en la vida, pero tengo mucho conocimiento. La sabiduría sabemos que viene de Dios. Salomón, el hombre más sabio, él pidió esa sabiduría que venía de Dios. Es muy diferente a tener conocimiento. Yo puedo tener el conocimiento de la Biblia, puedo saber de profecías, puedo entender muchas cosas, pero puedo ser un insensato en mi vida y hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué significa andar con sabiduría y no ser insensato? Para contestar la pregunta, y usted también puede responder, los que están viendo ahí online, ¿qué significa andar en sabiduría? ¿Qué significa no ser insensato en la vida? Estudiar más, tener más conocimiento de Dios, conocer más de Jesús. ¿Qué significa entonces andar en sabiduría o vivir en sabiduría? No vivir yo creo que lo podemos ir contestando. Tengo la respuesta, pero entre Ahorita todos creo que vamos a ir viendo Ok, más. Pero eso, perfecto. en eso se resume, ¿no? La idea de la lección de esta semana. Un ejemplo con la historia que acabamos de leer del jarrón que costaba 6.5 millones sería que si este hombre que tenía el conocimiento de que ese jarrón valía tanto, se hubiese colocado de pie y hubiese hecho alarde de su conocimiento. Oh, por favor, un momento. Ese jarrón no vale $200. Ese es otro jarrón que es de otra época y vale 6.5 millones de dólares a mi parecer. Hubiera hecho alarde de su conocimiento, pero no fue sabio porque a la final no se pudo quedar él con el jarrón, sino que solamente hubiese alimentado su ego y ya. La sabiduría aplicada le permitió tener un poco más de sagacidad y esperar el momento oportuno para obtener un tesoro. Y la Biblia también lo dice porque a veces puede sonar eso como muy secular, ¿no? Lo que acabo de decir, fue un vivaracho, dirían en mi país. Pero el Señor dice que el reino de los cielos es como el hombre que... Bueno, perdón si me equivoqué ahí en esa cita que voy a parafrasear, pero es que a un hombre se da cuenta que en un campo hay un tesoro. Entonces va y le cuenta a todo el mundo que en el campo hay un tesoro. No, él ¿Eso primero sería va, qué? vende todo. Eso sería conocimiento, pero no sería sabiduría, sería insensatez. Él va primero, vende todo lo que tiene y compra el campo. Y luego de que compra el campo, ahí sí desentierra el tesoro. ¿Sí? Y de noche. Y de noche. Entonces, porque es que vivimos en el mundo y dice Pablo, los días son malos. Debemos aprovechar el tiempo y andar con sabiduría. Ese es un ejemplo. Deme una característica de una persona necia. El que no se da A ver. cuenta, bueno. A ver, denos piensen, los dos. Cortito. ¿Qué es una persona necia? O recuérdenme, o piensen en un acto de necedad. Es que yo creo que cuando, hablando en el tema espiritual, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y pensar que lo que nosotros decidimos por nosotros mismos o tenemos opciones y vemos esto es lo mejor y no damos el tiempo para que Dios nos hable y Dios nos guíe, somos necios. O sea, confiando en nuestras propias capacidades, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría, si pudiéramos decir, no esperar que Dios nos hable a través de su Espíritu para decirnos qué hacer, yo creo que somos necios. ¿Qué es ser necio, Alexander? Dame un ejemplo de necedad. Valorar las cosas vanas, irse por la vanidad. Y creo que Pablo más adelante va a poner los ejemplos, pero una persona tiene una decisión cualquiera en su vida y nunca se plantea, quiere comprar algo y nunca se plantea si es una necesidad o es un deseo. Sí, ese pienso yo que es mi principal ejemplo de la insensatez y de la sabiduría contrastándose. Y llevándolo al ámbito relacional diario es eso. ¿Lo quiero porque lo quiero o lo necesito de verdad? Siempre desde el Antiguo Testamento, en los Salmos, los Proverbios, se habla mucho de los necios. Y usa esa palabra, los necios, más los rectos o los sabios, pero siempre hace el contraste, los necios, y lo que preguntas tú, o sea, yo creo que ser necio es hacer lo que uno quiere. Claro, para mí el necio no es que no tenga conocimiento. El necio sabe. Ejemplo tonto. Tú tienes problemas de colesterol, tienes problemas de ácido úrico, y entonces consumes enorme cantidad de grasa. O sea, no es que tú no sabes
que tienes el problema del colesterol, lo sabes. Y no es que tú no sabes que la comida que tú te estás consumiendo te va a cerrar las arterias. Entonces, que el necio sabe lo que tiene que hacer en forma correcta, pero elige, adrede, hacer lo opuesto. Eso es ser necio. Sí, conocer, es peor incluso porque a veces insensato es, no sé, como que no sabía, incauto, perdón, el que anda por la vida sin saber y pisó una mina, ya, se equivocó. Pero peor es cuando sabemos. Ese es el punto. Y nos equivocamos de frente. Ese es el punto. Ya, en ese aspecto, mira que hay un proverbio que dice que la vara es para la espalda de los necios. No para quien se equivocó de manera ingenua y sin saber. No, te habla de que la vara es para la espalda de los necios, estos que se equivocan de frente. Mira, pastor, perdóname, Alex, pero el hecho, la necedad muchas veces y la elección a propósito de decisiones equivocadas que traen consecuencias no es el final de todas las cosas. Yo creo que cada uno de nosotros ha tomado y toma decisiones equivocadas. Y pues recibimos las consecuencias, como dice Pablo, debido al extravío. Pero ese no es el final de todo, porque el golpe que te das, la consecuencia negativa que te viene, te hace ver tu condición y te lleva en busca de la ¿qué? De la sabiduría para poder... O sea, la mala decisión te trae sabiduría. Hay veces que las decisiones equivocadas son la única forma en que nosotros los seres humanos aprendemos. Tú cometes un error, por ejemplo, te compraste un auto que no podías pagar. Y el auto pues se te comienza a romper al poco tiempo. Vas a tener que terminar de pagarlo hasta que te lo vas a tener que fumar hasta lo último. Entonces tú dices, bueno, la consecuencia me la estoy viendo todos los meses, pero ¿cuál es el lado bueno? Actué como necio, pero la próxima no me agarran. Sí. Entonces, ¿eso te trajo qué cosa? Te trajo sabiduría. Sí, me imagino al hijo pródigo después de que volvió a casa todo lo que tuvo que haber pensado. Y tremendo. Bueno, yo quería avanzar un poquito en lo siguiente de ese mismo día, sin dejar de lado que podamos volver y retomar, porque todo está resumido en este primer versículo. Está bárbaro, está muy bueno. Dice que Pablo entonces trata de contrastarnos a qué llamaba él la necedad. ¿Qué era qué crees o qué creen ustedes que pasa cuando tú empiezas a tomar una pequeña decisión que trajo una recompensa momentánea? A ver, yo no debería tomar esto, pero no importa, vamos a beber. Ve, yo tengo que trabajar el lunes, pero puedo beber domingo. Y ahí empieza y van las personas. En esa época de Pablo dice que los paganos consideraban las historias atrevidas como historias dignas de escucharse. Yo de donde vengo es un pueblo, es una región, sí, pero yo vengo de una región completa que le gusta. ¿Con venir de un pueblo? No, ninguno. No, es región. La región completa es de carnaval. Sí, es una región de carnaval. Me imagino que cuando llegan los carnavales... Y dice, el lema es, quien lo vive es quien lo goza. Entonces, en estas épocas de carnaval y en mi cultura, hay mucho chiste. Y hay mucho chiste que, si bien algunos no son, bueno, la mayoría son vulgares, los que no son vulgares, de todos modos siempre están enalteciendo lo que como cristianos debemos llamar inmoralidad sexual, pero que como se escucha chistoso y gracioso, es lo que todo el mundo quiere escuchar. Un chiste en la emisora, un chiste por ahí en la televisión, un chiste en las calles, un chiste en el colegio, y se nos volvió la cultura del chiste que yo lo reconozco, podría contar chistes por horas. No te hablo de una hora de chiste, no exagero. Yo podía contar chistes cristianos. Chistes, no eran vegetarianos. Yo hablaba en lenguas en esas épocas, ¿sabes? Y iba a la iglesia siempre, yo nací en la iglesia, pero en la escuela me transformaba en un necio. ¿Sí? En la escuela o cuando mis papás no me estaban viendo, cuando no tenía la conciencia de que el Señor me estaba acompañando. Bueno, la verdad siempre había una conciencia que me decía, no digas eso. El viernes tu mamá te lavaba la boca con jabón antes de la iglesia. Tenía que ir a la iglesia luego, entonces ya me consagraba el viernes por la noche, como sé que todos aquí alguna vez han hecho. No. Alguna de eso. Pero sí, qué complicado, porque vivimos en el mundo.
Dice Pablo, los días son malos. Entonces estábamos en las fiestas, en el alcohol, mira lo que dice Efesios 5:18, y el sexo libertino. 5:13 y 5 eran los grandes tesoros de la vida en ese entonces. Es que si no había celular, no había televisión, no había nada de eso. Entonces las fiestas de los romanos, de esta gente, eran tremendas. Días y días. 7 días duran, 8 días, una semana. Sí. Y después se iban habían lugares donde se podía vomitar para entonces tú poder seguir comiendo. Y había lugares designados para eso, que la gente iba, porque ¿cómo estás todo el día comiendo y en fiesta 7 días? No da, pero era así de horrible. De horrible. Por eso me gusta esa parte de lo que leímos, que explica lo que es insensato, porque dice, por tanto, no sean insensatos. Y entonces ¿qué? Sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. O sea, ser insensato es no prestar oído a cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, vivir los días, porque dice, sean como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿En qué? Porque dice, aprovechar el tiempo ¿en qué? Y después dice entonces, en escuchar cuál es la voluntad del Señor. Sí. Y el Señor dice que el que no está conmigo, contra mí es. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? El punto que trajiste es muy bueno, porque fíjate, la insensatez está totalmente ligada al tiempo. ¿Qué es lo único que no vuelve en la vida? Tiempo. El dinero tú lo pierdes y puede que lo vuelvas. La salud, muchas veces cometiste un error, hiciste tratamiento y la recuperas. Hasta la familia puede llegar a recuperar. Pero el tiempo no vuelve para atrás. No hay manera de recuperarlo. Y estoy seguro que hay gente que nos ve en este momento y dice, si yo pudiera echar el tiempo atrás. Sí. Y no se puede echar. O sea, actuar con insensatez justamente tiene que ver con eso. Desperdiciar la vida. En eso. Entonces, no solamente en eso que mencionaste ahí, en libertinaje sexual, o sea, desperdiciar la vida, porque quizá alguien dice, bueno, pastor, pero yo no estoy en el libertinaje sexual, no estoy en ninguna de esas fiestas. Pero cuando tú agarras la pantalla del celular hoy en día y te dice que, por ejemplo, que esta semana estuviste un promedio, qué sé yo, de 7, 8 horas en la pantalla de un celular. Facilito. Son 7, 8 horas. Si son diarias, saca la cuenta. Si son 7 días y son 6 horas, ponele. ¿Cuántas horas serían? Un montón, pastor. Y ese tiempo, 7 por 7, 49. 49 horas, más de un día pegado a la pantalla de un teléfono. Dime si no es un desperdicio total y completo. Y usted me está viendo y dice, bueno, pastor, ¿y usted no lo hace? Yo no digo que yo no lo haga, no sé si soy de las 7, de las 6, de las 5, de las 3 horas, no sé. Pero el punto es que la insensatez tiene que ver con la de desperdiciar el tiempo de nuestra vida en cosas que no aprovechan absolutamente nada. Si sacáramos un día, el día de la pantalla, para estudiar una maestría, ¿en cuánto tiempo lo hacíamos? Por ejemplo, decía estudiar algo. Y tampoco estoy diciendo, bueno, entonces, ¿qué está diciendo el pastor? Que nos concentremos en estar ese día, en lugar de la pantalla, estar estudiando la Biblia. No sería malo, pero tampoco le estoy diciendo eso. Pero hay tantas cosas buenas que se pueden hacer. Sí, las cosas vanas, volvemos a la lección de la vez pasada, las cosas vanas, pastor, y cómo nos destruyen y cómo no nos devuelven ese tiempo. Jamás lo vamos a poder recuperar de la misma calidad. Efesios 5, del 1 al 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y creo que ahí está la respuesta de Enar a lo que tú nos planteabas ahorita. ¿Cómo puedes andar en sabiduría? Pues siendo imitadores de Dios como hijos amados. La lección pasada hablábamos acerca de siempre procurar estar en una relación con el Señor, que cada vez que se nos pregunte algo, una situación de la vida, un hijo tuyo comete un error, un amigo comete un error, siempre pensar, bueno, ¿qué le diría a Jesús antes de yo soltarme yo enfrente? Y creo que tratando de imitar a Cristo es que podremos nosotros de verdad estar aplicando la verdadera sabiduría.
que es Él, como nos dice también el pastor Joel siempre, que cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón es que de verdad vamos a empezar a mostrar cambios genuinos. Esa lección del domingo nos habla a nosotros de acciones de gracias y nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Pero también te dice, imitadores de Dios, ¿cómo? Mm. ¿Cómo dice? Como hijos amados. O sea, un hijo que no se siente amado por el padre nunca va a querer ser imitador del padre. ¿Me expliqué, sí o no? ¿Y cómo podemos conocer al Padre, entonces? Ese es el punto. Y ahí o sea, llegamos. Porque como dices tú, ¿cómo podemos saber y sentirnos amados para poder de vuelta amar al Padre? Tú no vas a amar a nadie con quien no te relacionas. Ese es el punto. Ahí está, ¿ves? Dice, ser imitadores de Dios, dice, como hijos amados. O sea, el hijo tiene que sentirse amado por el Padre. El punto nuestro aquí, podemos dividirlo en dos partes. Hoy en día hay padres que no nos esforzamos. No debería ser la palabra. Naturalmente, por la condición pecaminosa, muchas veces los padres no hacemos sentir el amor a nuestros hijos. Eso es natural en nuestra condición pecaminosa. O sea, separo el amor del Padre terrenal al amor del Padre celestial. En el caso del Padre celestial, por medio de Jesucristo, por medio de la Biblia y por medio de la naturaleza y el poder del Espíritu Santo, cada persona tiene la capacidad de sentirse amada por el Padre, porque el Padre nos dio el amor. Luego, en el resto del capítulo 5, lo dice, cómo recibes el amor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y ahora les lanzo la pregunta. ¿Cómo una persona, como un ser humano que no se siente amado por el Padre, va a querer ser imitador del Padre? Tremendo. Yo recuerdo que de jovencito yo tenía mis rabietas con el Señor, así como las tengo, las tuve, bueno, no las tengo ya, gracias a Dios, con mis papás. Pero tenía mis rebeldías hacia mis padres, como que, usted no me quiere dar eso. Bueno, así cuando ya te dicen, no, es que tú tienes un Padre Celestial también, pues usted también. Ya, como que yo quisiera que me entregaras esto o aquello que yo pido en el momento que lo estoy solicitando. Yo sentía que mi relación con el Señor era una relación tóxica. La relación tuya con Dios. Con Dios, sí. Mi relación, que era tóxica, yo sentía que era una relación porque tóxica. No te daba el Padre lo que tú querías. Sí, yo no sentía que fuese amor, sino más bien ese, como te portaste mal, entonces olvídate de esto y aquello. ¿Sí? Ahorita molestábamos en que me gustaba mucho el Antiguo Testamento. De allá leía yo mucho más. Yo el Nuevo Testamento lo vine a empezar a descubrir. Un doctor en el Antiguo Testamento. Bueno, no, pero bueno, yo creo que sí, me gusta bromear mucho con eso de que en el Antiguo Testamento me desenvuelvo bastante. Y resulta que yo veía allí en mis años de no entender, sino que tomaba lo que medio podía comprender. Veía un Dios tirano, un Dios de la teología del que la hace la paga. Y incluso vine a entender mal el primer consejo que le da Dios a un hombre pecador, que está en la Biblia. Fue cuando el Señor habló con Caín y le dice, en la versión que yo leía cuando era niño decía, ¿por qué se ha decaído tu rostro? ¿Por qué se ha ido al suelo tu semblante? Si actúas bien, serás recompensado. Pero si no actúas bien, el pecado está a la puerta y su deseo está sobre ti, mas tú puedes sobreponerte. Yo decía, si actúas bien, serás recompensado. Si actúas bien, serás recompensado. Si actúas bien, serás recompensado. Esa era mi teología. ¿Sí? No importa lo que tú me quieras hablar después, y muy lindas las historias de la Biblia, yo vivía con relación a que si te portas bien, serás recompensado. Entonces llegaba el día en que me portaba mal. Y no me sentía mal por portarme mal. Me sentía mal porque ya yo no iba a poder ser recompensado nunca, porque por eso que estaba yo orando y quería, trivialidades, cosas de niño quizás, pero yo nunca iba a ser recompensado porque Dios me dijo que así no era. Claro, y ahora más adelante, termino la idea, yo me doy cuenta de que el versículo no dice así. ¿Cómo dice? Usted no ve lo que pasó, que Abel se portó bien y en el siguiente versículo lo mataron.
Abel se portó bien y lo mataron. La recompensa entonces Entonces yo, señores, ¿dónde está la recompensa si tú dijiste que el que se portaba bien le iba a ir bien? Resulta que la Biblia ahí dice si actúas bien, podrás tener la frente en alto. Abel murió, pero murió con la frente en alto. Ya. Podrás estar de pie delante de mí. Porque hay tres cosas, yo pensé que eran dos antes. Está el bien y el mal, pero también está la tragedia, lo que dice Pablo. Miren que los días son malos, los días son malos. Y tanto el bien y el mal de la vida le ocurren a todos, ya. Pero la tragedia no le importa si hiciste el bien o hiciste el mal. Lo único que te promete el Señor es poder tener la frente en alto. Esteban se portó bien y lo apedrearon, pero murió con la frente ¿cómo? En alto, y está la recompensa para él arriba. Entonces, entender esa parte de la tragedia que también está allí me hace entender lo que me quiere decir Pablo. Los días son malos, así que mejor ándate con sabiduría. Y aplica ese amor de Dios a los demás, como nos dice la lección del domingo. Sí, sed imitadores de Dios como ¿qué dice? Como hijos amados. Y luego dice, cuando, según lo que yo leo aquí, ¿no? Una vez que te sientes amado por Dios, la pregunta es ¿por qué me siento amado por Dios? Y lo explica muy bien, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Ofrenda, o sea, en el cristianismo, esta declaración, Jesús que es ofrenda y sacrificio a Dios, es básica para que la criatura se sienta amada por Dios. Repito, en el cristianismo, este concepto de Jesús como ofrenda y sacrificio a Dios es literalmente lo más importante para nosotros sentirnos amados. Cuando tú llegas a comprender, cuando yo llego a entender que yo estaba perdido en mis pecados y Cristo murió en la cruz del Calvario, me libera de todo eso y me promete la vida eterna, entonces esta relación de hijo amado se concreta en la vida del ser humano. Eso que dices tú, lo que presenta ahí también con lo que estabas hablando tú, Alexander. Muchas veces nosotros vemos al Padre que tenemos que hacer cosas para recibir su amor y su bendición. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para que Él nos ame. Aunque sabemos que Él nos ama incondicionalmente, pero es como que nos ama más. Sí, si no somos mejor. Si yo hago esto, Él me ama más. Es lo que le pasaba a Alexander. El problema está en lo que tú dices, lo mismo decía Alexander y lo que comentas ahí, cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando le fallas al Padre, ¿cómo te cuando sentís? le fallaba al Padre, sentimos que Él ya no nos ama, que está desilusionado de nosotros, que no pudimos, o sea, que no logramos ahí, entonces no merecemos el amor porque no logramos eso. Y lo que lees tú ahí que dice que Jesús fue la ofrenda y sacrificio a Dios. O sea, lo que nosotros es imposible que podamos entregar, no importa lo que ofrendemos, no importa el sacrificio que hagamos nosotros, no va a ser olor fragante como fue el sacrificio de Jesús, que fue un sacrificio perfecto, una ofrenda perfecta, que nosotros nunca lo vamos a llegar a lograr. Entonces, no tenemos que llegar a darle una ofrenda, un sacrificio perfecto a Dios. Simplemente ya lo dio. Y Él ya lo dio. Y por eso que nos tenemos que sentir como hijos amados, porque no importa lo que yo haga, no importa la decisión que tome, no importa, el Dios me va a amar igual a través de su Hijo que lo dio todo lo que yo no pude dar. Y ahí entonces que nos cambia la perspectiva de quién es Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero que Jesús lo muestra en el Nuevo Testamento y nos da la visión amplia, mucho más amplia, de la visión limitada de que se nos mostró en el Antiguo Testamento. Ese sacrificio a Dios, ofrenda y sacrificio que menciona Pablo, una de las cosas más lindas de la lección de escuela sabática, chicos, que encontré, son estas 4 cosas. El sacrificio está motivado por el amor de Dios, Padre, y de Él mismo. O sea, ¿qué motiva el sacrificio? ¿Por qué lo voy a amar? ¿Qué motiva el sacrificio? El sacrificio
Estamos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el hecho de que Cristo se humanizara aquí en la tierra, el hecho de que dejara la eternidad para venir acá a la temporalidad, es producto del amor de Dios por nosotros, por sus hijos. Eso ya es impactante. ¿Tú quieres a tu papá? Claro, lo amo. Es importante para ti. Claro que sí. Si mañana tú necesitaras un riñón y genéticamente tú y tu padre Son compatibles. ¿Te lo darías? Yo creo que sí. Totalmente. ¿Tú querías a tu papá? Tu papá descansa en el Señor. ¿Alguna vez lo ofendiste a tu papá? Sí, varias veces. ¿Cómo recuerdas eso? Horrible, o sea, sí, o sea, recuerdo varias cuestiones que yo hice y dije, pero ¿cómo pude hacer cuestiones así? O sea, ¿cómo pude actuar así? Pero mi papá nunca me dejó de amar. ¿Por qué te dolía más? ¿Por qué nos duele más cuando le fallamos al Padre terrenal? Cuando el Padre terrenal tú sientes que te ama. Entonces tú te sientes más mal todavía. Porque si tienes un Padre terrenal que no tiene amor de Dios y te golpea al chico y tú le devuelves, no te vas. Pero cuando tú sientes que tu papá te quiere, entonces tú lo ofendes y te sientes mal. Este asunto de que el sacrificio de Jesús fue venido por el amor, ya nos cambia la vida. Ya nos cambia la vida. Segundo, y dice, porque el tiempo se nos va yendo, ya nos queda poquito, dice, este sacrificio de Jesús es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo, y escuchen esto, dice, Cristo no es una víctima pasiva, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. ¿Qué es la diferencia, Ale? ¿Qué te viene la diferencia entre una víctima pasiva y una víctima espontánea? Espontánea no, alguien que se entregue. Sí, algo que le nace naturalmente. Bueno, sí, perdón, no había entendido bien. Bueno, hay un perro que te está persiguiendo y tú solo corres y gritas y cuando el perro te alcanza, te tira al piso y te muerde y tú solo gritas y te dejas morder del perro. O hay esta otra persona que le da miedo al perro, igual corre, pero llega un momento en que se da la vuelta y encara la situación. Pobre perrito. Uno fue víctima de una víctima pasiva y el otro encaró su situación y igual lo mordieron, pero se defendió o trató de cumplir su parte. ¿Qué versículo te viene, Enar, cuando ves a Jesús como víctima pasiva? A ver un versículo que le venga, a ver. ¿Víctima pasiva? Sí. ¿A Jesús como víctima pasiva? No, ninguno, porque cuando... ¿hay un versículo? Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Porque, y no abrió su boca y se entregó. Y yo he visto matar a cordero y he visto matar a otros animales. He estado en lugares, he visto matar, por ejemplo, cuando matan a los cerdos. Es horrible cuando matan a los cerdos. Gritan así hasta que ya se le... O sea, lo último, pero gritan un chillido. Pero el cordero es increíble, va y calladito... y se entrega así en silencio. O sea, esa comparación del Cordero con Jesús, ahí uno la puede ver, o sea, cuando fue llegar al matadero, porque realmente, o sea, se entrega sin Él no está ninguna... conforme con la comparación. No, lo que pasa es que, bueno, sí, y es válido, solo que yo entendí que el punto de vista de víctima pasiva y de que se entregaba, no puede ser las dos, están... en contraposición. Sí. El Señor se entregó voluntariamente, dice el autor aquí de la lección, no víctima pasiva. Ya, y con el cordero cuando se entrega es porque el corderito ya sabe qué es lo que viene y se entrega de manera voluntaria. Él nunca está luchando en contra de eso. Con esa me quedo. Y con la parte de víctima pasiva creo que el autor, aunque es válido todo lo que hemos dicho, todo lo que dijo Denar, el autor creo que se refería a otra situación, que fue alguien que lo despojaron de su trono, lo trajeron aquí y lo mataron aunque no dijo nada. El cordero, de la historia, no es el cordero es Dios. El cordero es el creador. El cordero es el sustentador. El cordero es todo. Se hace cordero y como cordero, dice, callado en la boca, es llevado al matadero. O sea, es una víctima activa. Correcto. Que decide en el cielo humanizarse para salvar sus hijos. ¿Un propósito? En el propósito. Y es una víctima pasiva que pudiendo cambiar toda la historia de una manera activa,
No, dice, yo voy a ser pasivo. Y va y muere en la cruz del Calvario para redimir. Y si eso no te hace sentir como hijo amado, entonces, wow. Sí. Hemos mencionado dos cosas. Este sacrificio, esta ofrenda y sacrificio está motivado por el amor de Dios. Ujú. El sacrificio es motivo del amor de Dios por sus hijos y de Cristo, por supuesto. Es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar, dice, no como una víctima pasiva, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. En tercer lugar, dice, según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también es un sacrificio que se le hace a Dios. Y por eso que Dios acepta este sacrificio como una ofrenda. Porque la paga del Fragante. pecado era ¿qué? Muerte. Era muerte. Más la dádiva de Dios, ¿qué cosa? Vida eterna. En Cristo Jesús. Dentro del trasfondo histórico al que Pablo está llamando aquí en los Efesios, pastor, ya para que vayamos cerrando, él nos está mostrando un pueblo que está acostumbrado a la gratificación inmediata, a no guardar nada para mañana, porque resulta que estaban viviendo en una época de abundancia, quizás ellos económica, Lo cual dedicados a las no artes. es una gran diferencia con lo que pasa ahora. Ahora. O sea, es exactamente lo mismo. En otras circunstancias, pero aquí es lo está. mismo. La gratificación inmediata la tenemos ahora al alcance de nuestras manos en cualquier momento. Ujú. Esta gente está acostumbrada a vivir el ahora, al comamos y bebamos. Mañana quizá moriremos. O sea, que mejor aprovechemos el ahora. Y dentro de todo lo que vemos del Evangelio es que del Edén, desde la salida del hombre del Edén, el Señor les ha mostrado el sacrificio. Un animalito vino a morir por ti. Y ahora les pide que traigan ese cordero sin mancha. Y ahora te pide, mira, haz una inversión en lo que yo te estoy diciendo. Camina con sabiduría. Pospon la recompensa para un futuro mejor. Si no te comes esa, llevándolo a lo más común de la vida, si no te comes esa torta ahora en la noche, hoy en la noche no te va a caer mal, vas a tener mejor salud mañana. ¿Sí? Te está diciendo, escoge tus sacrificios de la vida y empieza a aplicarlos. No andes como los hombres, ya no andes más así, dice el apóstol finalizando, dice, al final todos tendremos un examen, ¿sí? Donde las cosas vanas van a ser expuestas. El cristiano debe aprovechar esta promoción de la vida con sabiduría, de que la salvación está a las manos. Ya Cristo la dio por nosotros. Debemos escoger lo que debemos sacrificar y entregar nosotros de nuestros gustos y placeres mundanos, terrenales y vanos, y empezar a procurar ese amor de Dios y a ver cómo es que Él quiere que nosotros andemos. Lo que pasa es que a veces nosotros, como lo que tú dices, sacrificar, mal entendemos esa palabra, porque uno dice, voy a sacrificar esto para... No, o sea, no es un sacrificio, es un placer poder hacerlo, pero si no estoy entendido de cuál es la voluntad de Dios, como para ti dice, va a ser un sacrificio. va a ser un sacrificio, y lo voy a hacer por lo mismo que tú decías al principio, para lograr que Dios me bendiga, para lograr que Dios me... No es eso. Cuando nos entramos en la comunión con Dios y entramos en lo que Dios quiere para nuestra vida, naturalmente vamos a hacer esto. Eso, cuando ya lo tengamos a Él dentro de nosotros. Exacto. Va a ser algo natural. No va a ser, yo voy a dejar de estar viendo 5 horas películas. ¿Y al principio para ellos qué fue? Cuando estaban corruptos en todo eso, ¿qué fue para ellos? Sacrificio. Eso es lo que nos está tratando de decir. Correcto, correcto. Pero después cuando Dios nos cambia la mente y cuando entramos a lo que nos dice Él, de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, de no ser insensatos, sino que ser entendido la voluntad de Dios, cuando entendemos y la voluntad de Dios está en nosotros y vivimos... Ya no sale natural. Sale natural, o sea, yo ya no voy a... Ya no es ningún sacrificio. No. Ya es una entrega voluntaria, ya se vuelve como hizo el Señor. La paz no es el dinero, sino las buenas decisiones. Y el que toma buenas decisiones siempre al final va a poder tener dinero. Y aunque no lo tenga, va a tener felicidad. Exacto. Quizás cerrando del lado mío, ¿no? Y ustedes cerrarán de parte suya. Yo le sugiero a la gente, y me hago yo muchas veces un ejercicio mental, y hacer un listado, lo hago yo, ¿no? De todos los errores trascendentales de mi vida. No es para
haciendo el estudio de los errores trascendentales, decir qué mal que lo hice o para amargarme la vida. No es ese el punto. Es hacer el estudio, el recuerdo de errores trascendentales de nuestra vida para ver en cada uno de esos errores justamente cómo el Padre en su amor y en su misericordia me ha traído hasta donde estoy. Eso para mí es lo que dice aquí, ser imitadores de Dios como hijos amados. Cuando yo hago ese examen, yo digo, ¿cuánto me quiere el Señor? ¿Cuánto me ama el Señor? Y eso me ayuda, no a ser santo ni nada que por el estilo, ¿no? Me ayuda a tratar de ver y encontrar la voluntad del Señor para los últimos días de mi vida. Uh-huh. Y se lo sugiero, familia, hagan un inventario. Algunas veces, quizá un domingo por la mañana te sientas solito por ahí tomándote una taza de café antes que se levante la familia. Hacete un estudio, un examen mental de esos horrores que hemos cometido y en medio de esos horrores, cómo el amor de Dios te ha traído hasta donde estás y te vas a sentir como hijo amado. Uh-huh. Yo creo que también dentro de lo que el pastor nos cuenta, cuando el Señor nos habla a nosotros a través de nuestra conciencia, no dejar de escucharla y tratar de poner en práctica. Yo cierro con una receta, porque siempre me gustan las recetas, siempre me gustaría como que, bueno, ¿y cuál es el truco? No me gusta lavar los platos. ¿Cómo puedo empezar a sacrificar para que al final yo ame tener la cocina en orden, ¿sí? Y las estrategias que algún psicólogo te diría sería usar estrategias de reemplazo. Pablo, creo que dentro de lo que él dijo, usó muchas de estas estrategias de reemplazo, y la primera dice, reemplacen las palabras indecentes por acción de gracias. En los primeros versículos, que había palabras indecentes en los Efesios, las hay en mí. Vamos a reemplazarlas por acciones de gracias. Reemplazar las obras de las tinieblas por las obras de luz. ¿Cuáles son esas obras de luz? Si mis obras no son las que el Señor quiere, bueno, ¿cuáles son las que Él quiere? Y tratar de reemplazarlas. Así mi cuerpo va haciendo un hueco de lo que salió, pero llenándolo con otro. La tercera, reemplazar las estafas de Satanás por las ofertas de Cristo. Porque Satanás nos quiere estafar con muchas cosas. Quiere que la gratificación inmediata esté en nosotros allí todo el tiempo. Uh-huh. En cambio, el Señor nos da una oferta. Dice, dame este tiempo ahora y en el futuro vas a tener esto y gratis. Y va a estar a tu alcance. Y la cuarta, reemplazar las fiestas del mundo por los cultos de adoración, que la lección nos estaba llevando allá al final, el día jueves. ¿Cómo entonces nosotros debemos adorar al Señor? Porque esto de los Efesios, ellos mantenían en fiestas. En unas fiestas que, pero qué difícil de dejar el mundo y todas sus atracciones, ¿cierto? Ahora Él me muestra, por ejemplo, una iglesia como en la que nosotros estamos, que los sábados para nosotros es un deleite venir aquí y participar en todos los ministerios que estamos, ¿cierto? Esa es la fiesta que me tiene Satanás, yo la reemplazo. Quítate. Estoy acostumbrado a las fiestas, pues tengo una fiesta en Cristo. Amén. Jesús. Gloria a Dios. Uh-huh. Yo creo que, y para cerrar yo también, lo que ustedes dos dijeron, y para complementarlo. Dígame, doctor. A veces nosotros esperamos venir a la iglesia para adorar y expresar lo que tenemos. Uh-huh. No tenemos que esperar venir a la iglesia. Uh-huh. Muy cierto. Y eso es lo que nos dice Pablo. En cada momento, en cada lugar, adoremos a Dios. Escuchemos su palabra. Podemos estar en el trabajo, y por eso la forma de nuestro hablar, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser una constante adoración, andar en amor, porque sabemos que Jesús ya lo dio todo. Nosotros no necesitamos nada, o sea, Él ya lo hizo todo por nosotros. Podemos andar en ese amor todos los días, y cuando venimos a la iglesia lo venimos a expresar con otras personas lo que hemos vivido en la semana. Nos equivocamos, sí, hicimos cosas incorrectas, sí, pero tenemos el amor de Jesús, tenemos su perdón, tenemos su gracia y su misericordia que nos llena, y qué mejor que venir a juntarnos con otras personas que pasaron lo mismo, que están en una situación difícil o que han pasado por situaciones difíciles y Dios los ha ayudado, y venimos a adorar en comunidad, pero todos los días, a cada momento, tenemos la conciencia de quién es Dios, de lo que Él nos habla a cada momento, y podemos hablarlo. Por eso nosotros somos el templo. El templo no es la iglesia es una estructura. Nosotros somos el templo vivo del Señor, y cada día podemos nosotros en adoración expresarle lo que sentimos y vivir en esa oración para saber cuál es su voluntad y hacer todas las cosas que Él nos diga. Y esa va a ser
la mejor decisión que podemos tomar. Amén. Andad de la mano. Amén. Yo oré para comenzar. Ahora, Denar, Yo oro entonces para terminar. Oramos. Señor, te damos gracias porque sabemos que al aprender más de ti podemos asegurarnos aún más del amor que tú nos tienes, de a pesar de que nosotros tomamos decisiones incorrectas, de que muchas veces somos necios, tú estás ahí para abrazarnos, estás ahí para mostrarnos que contigo sí vale la pena vivir, contigo sí que vale la pena poder equivocarse porque tú tienes misericordia con nosotros. Contigo vale la pena poder andar, poder caminar, porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer, podamos llegar a lograr, sino que lo que Jesús ya hizo por nosotros. Amén. Eso nos da la paz, nos da la tranquilidad de que podemos vivir en paz contigo y podemos escuchar cuál es tu voluntad para nuestra vida, porque tú lo único que quieres es que seamos felices contigo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Chao.